Qué hermosa presencia de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Abra su corazón. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Oh, Rabasheka Rabasi Arabaso. Baruch Hashem Barikaso Barabakaya. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Prepara tu corazón para la palabra. Señor, háblanos. Ministranos. Direcciónanos. Baruch Hashem. Baruch Adonai. Baruch Elohim. Te alabamos. Jehová Sabaoth. Acompáñanos en esta temporada de victoria. Amén, 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 amén. Tome asiento en esta mañana. Les quiero contar una historia y espero que en esta historia que vamos a contar hoy, podamos ir encontrando el BAP de Dios, podamos ir encontrando conexiones, no sé si usted ha transitado, a veces usted sabía la ruta, pero muchas veces, ¿sabe qué nos ayuda en la ruta? Las señales. Hay señales que nos permiten orientarnos mejor por la ruta y sobre todo para ser precavidos, porque por ahí dice, ¿ha visto cuando una señal te marca una curva cerrada o curva y contracurva o cuidado animales? Te está diciendo, cuidado, ahí hay una señal y nosotros tenemos que estar atentos a las señales que Dios nos da a través de cada palabra, para conseguir que en este año de la abundancia nosotros seamos súper bendecidos. Amén. Yo sé que ustedes están leyendo y estudiando la palabra de Dios, especialmente la palabra profética para este 2026. Así que no me voy a detener en la palabra, la voy a dar por entendida, por leída varias veces, para que usted vaya a través de las nuevas señales que trae cada predicación, cada palabra que el Señor nos da, entendiendo mejor, porque esto le va a servir para entender la palabra profética. Así que si usted está queriendo tener un año de abundancia, lo menos que tiene que hacer es leer todos los días la palabra profética y señalar, marcar, ver qué parte usted no entiende o qué entiende, y para que Dios pueda a través de cada una de estas ministraciones que vienen dando los pastores, poder ver las señales. Así que espero que en esta mañana usted también pueda ver una señal o varias para entender mejor la palabra profética. Año 2026 del BAP habla de conexiones divinas, habla también de la estaca, el BAP, como un arma de guerra, habla de la conexión con lo sobrenatural y habla de cosas que tenemos que hacer. Porque hay gente que cree que la abundancia viene de arriba y no se prepara. Y cada vez que Dios te dice, te voy a derramar algo bueno, abundante, usted sabe que tiene que ensanchar su tienda, tener muchas vasijas, tener recipientes a donde recibir esa abundancia. Usted no tiene que ser escaso, usted tiene que cambiar una mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia, porque hay gente que dice, mira, yo con estito me conformo, para mí está bien, pero Dios te quiere dar mucho más. Y el problema es que vos no preparas los espacios en tu corazón y en tu mente, en tu vida, en tu casa, para recibir lo abundante que Dios tiene para ti. Entonces terminas recibiendo menos de lo que Dios quiere darte.
Y lo que Dios quiere darte es grande. Amén. Esta historia está en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Lo voy a leer para que podamos entender el contexto de la historia, del versículo 4 en adelante. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: nos ha traído Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Dios. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? ¿Para qué has venido a verme? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre, Acab y Jezabel, y a los profetas que siempre ellos consultaban, que eran los de Baal y de Asera. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, vive Jehová Sabaoth, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por Josafat, rey de Judá, ni siquiera te escucharía. Mas ahora tráiganme un músico, un tañedor. Y mientras el músico tocaba el arpa, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y dijo: así ha dicho Jehová: hacé en este valle muchos estanques, muchas zanjas, no pocas. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera, esto es poca cosa para Dios. Así que también les va a entregar a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada, villa hermosa, talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana se ofrece sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los más chicos hasta los más grandes y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol, y las aguas que vieron los moabitas parecían aguas rojas como de sangre. Entonces se dijeron: los reyes se han desconocido entre ellos y han peleado uno contra otro. Así que cada uno ha dado muerte a su compañero. Así que Moab al ataque. Vamos ahora por el botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y la llenaron, y cegaron también todas fuentes de agua, derribaron todos los buenos árboles, hasta Kir-Jarest,
Jareset. Solamente dejaron piedras para que los honderos la rodearan y la destruyeran. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban la espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de ser su sucesor, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Esto causó gran enojo, pánico, miedo, temor en el ejército de Israel, así que lo dejaron y se volvieron a su tierra. Palabra de Dios. Este capítulo 3 de Segunda de Reyes nos cuenta la historia que de pronto el rey de Moab decide, porque lo ve débil al sucesor de Acab, no pagar más los impuestos, y eran muchos los impuestos. Eran muchos las ovejas, era mucho la lana, así que decidieron no pagar. Cuando vio esto, que sus arcas iban a ser disminuidas, el rey de Israel decidió hacer alianzas estratégicas. Diga conmigo, alianzas estratégicas, conexiones. Y se conectó con el rey de Judá, Josafat, y con el rey de Edom. Entonces vemos aquí que tres reyes se unen, se conectan estratégicamente para pelear con el rey de Moab. Ahora, esta alianza y esta estrategia es humana. Unieron ejércitos para asegurar la victoria. Porque decíamos, somos muchos, somos 3 pueblos, 3 naciones, somos 3 reyes contra uno solo. Nosotros podremos más que Moab. Ahora, pero se habían olvidado de algo importante. Ellos pensaban que bastaba con la unión humana, estratégica, natural, para asegurar la victoria, pero se habían olvidado de Jehová Sabaoth. Se habían olvidado de conectarse por Dios. Se habían olvidado de estratégicamente llevar al Dios que le iba a dar la victoria. Así que sin Dios nunca hay una victoria asegurada. Sin Dios no hay nada asegurado en tu vida. Por eso asegúrate de tener una conexión divina antes de ir a una batalla. Hay un ejemplo muy claro que a mí es el que más me gusta. Cuando un niño, un pastorcito llamado David, pero conectado con Dios, cuando fue a pelear con Goliat, el gigante, él fue en el nombre de Jehová Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Entonces él estaba conectado y estaba confiado, tenía fe y sabía que si Dios estaba con él, aunque él tenga una onda con una piedra, podía vencer a cualquier gigante. Porque conectado con Dios, la victoria está asegurada. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender, que pensamos que humanamente nosotros podemos porque tenemos recursos, somos inteligentes, somos vivos, tenemos chamullo, estamos conectados con amigos ricos o estamos conectados con el poder político, así que podemos conseguir lo que queramos. Y entonces muchas veces lo que pensábamos que iba a ser fácil o que estaba asegurada un resultado positivo, termina siendo negativo. En el versículo 9, estamos siempre, usted manténgase ahí, en Segunda de Reyes 3, en el versículo 9 nos cuenta que estos 3 reyes decidieron estratégicamente rodear a través del desierto para caer por sorpresa a Moab, a los moabitas. Pero ¿sabes qué? No calcularon bien. Porque después de 7 días de caminar por el desierto, se quedaron sin agua. Y no solo era agua para el ejército, porque sin agua vos te debilitas, las fuerzas empiezan a mermar, pero también necesitaban el agua para los animales, porque nunca un ejército salía sin animales, sino que iban a comer. Si a veces una campaña podía durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, entonces siempre tenías que ir con alimento. Entonces, y el alimento no existía como lo conocemos nosotros ahora, llevaban los animales. Y si los animales, después de 7 días de caminar por un desierto, no tenían agua, empezaban a morirse ahí. Entonces no iban a tener ni siquiera el alimento necesario para recuperar las fuerzas para enfrentar a los moabitas.
Entonces cuando se encontraron ahí sin agua para el ejército ni para las bestias y sabía que la situación se acababa de complicar mal para ellos, versículo 10, el rey de Israel dijo, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora que nos ha salido todo mal? Que no ha salido la cosa como esperábamos, que los recursos no nos alcanzaban, que las conexiones tampoco no eran. El amigo que nos iba a dar una mano ahora dice que no nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ahí empieza el rey de Israel a decir, Dios no está con nosotros, Dios no nos quiere, nos ha traído hasta aquí para que nos mate el rey de Moab. ¿Qué haremos ahora? Mira, esto pasa como nos pasa a veces a muchos de nosotros, que ante una situación que no nos sale como nosotros esperábamos, empezamos a pensar que Dios nos ha abandonado para que nos derrote el rey de Moab. Muchas veces cuando las cosas no salen como lo hemos planeado, pensamos que Dios no nos quiere, que no nos ha abandonado, que no nos tiene en cuenta. Pero la realidad es que nunca se le consultó a Dios lo que se debía hacer. Porque si ellos le hubieran consultado a Dios, posiblemente Dios le hubiera dado una estrategia. ¿Cómo se le va a dar después? Como ya lo vamos a ver. Pero entonces muchas veces pasa a muchos de nosotros que tenemos resultados negativos porque no le consultamos a Dios. Señor, ¿me tengo que casar con esta mujer? Señor, ¿tengo que poner de socio a esta persona? Señor, ¿este es el negocio que tengo que poner? Miren, ¿tengo que salir de garante de amigo de toda la vida que me pide que le salga de garante? Entonces, muchas veces como pastor, me vienen a pedir oración porque el negocio no les resultó, se casaron con una persona y después resultó que no era como esperaban, salieron de garante y la persona no paga. Pero ¿le consultaron a Dios si debían hacer lo que estaban haciendo? Y cuando las cosas no resultaban como esperaba, se enojan con Dios. Se enojan con Dios, pero si no le consultaron, es que yo vi una oportunidad en ese negocio, es que era mi hermana de la vida, ¿cómo no le voy a salir de garante? Me decía que me amaba. Bueno. ¿Hay alguna mujer aquí? ¿Hay algún hombre aquí que después de casado se dio cuenta que no eran tan así como se pintaban? Lo puedo decir aquí en santiagueño, pero no levante la mano. ¿Hay alguien aquí que se haya llevado un chasco? ¿Entendieron, no? ¿Y por qué? Porque no consultaron a Dios. Y cuando no consultamos a Dios, siempre somos engañados por nuestras emociones, por nuestra forma de razonar y de pensar. Ahora fíjese, a diferencia, versículo 11, a diferencia del rey de Israel, el rey Josafat, el rey de Judá, el rey de un pueblo dedicado a la alabanza, conectado con Dios, no se ahogó y empezó a culpar de lo que pasaba a Dios, dejó de poner excusas, dejó de justificarse por qué había tomado esa ruta, simplemente preguntó, ¿por qué no consultamos a Dios? Capaz que Él tenga una palabra. Capaz que Él tenga una palabra para nosotros que sea una señal. A ver si seguimos, volvemos. Porque si seguimos, no solo vamos a perder el ganado, sino también vamos a morir nosotros. Pero si volvemos, y capaz que nos salvamos, recuperamos algo del ganado, pero tenemos la oportunidad para volver a pelear más adelante. Pero consultemos a Dios, ya no hagamos las cosas a nuestra manera. ¿Por qué no consultamos a Dios? Entonces dijo, ¿no hay algún profeta por aquí cerca? Y uno de sus siervos le dice, sí, está el que era siervo de Elías, es el profeta Eliseo. ¿Por qué no vamos a verlo? ¿Por qué no le vamos a consultar? Mire, el rey de Israel se enfocó en lo malo, como nos pasa a muchos de nosotros. En vez de consultarle a Dios, nos enfocamos en lo malo que estamos pasando.
en lo cruel que son las personas con nosotros, en la circunstancia difícil que estamos atravesando. Pero el rey de Israel se enfocó en la palabra de Dios, porque una palabra de Dios puede cambiar toda circunstancia, porque conecta la voluntad de Dios con nuestra realidad. Una palabra, de esto habló el pastor Pablo el día viernes, muy buena la palabra respecto a la voz, pero nosotros tenemos que conectarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando es enviada, prospera para lo que se le envió. Se lo voy a decir de otra manera. Isaías, me pones Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mira, o sea, así como viene para bendecir nuestras cosechas, versículo 11, así será, mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que va a hacer la palabra todo lo que Dios dijo que tiene que hacer. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, una palabra de Dios que nosotros recibimos, la creemos, la palabra tiene el poder de prosperar para aquello que Dios le envió. Si Dios te dio una palabra, confía en esa palabra, si es de Dios. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz volveréis, porque la palabra de Dios va a traer eso, alegría y paz a tu vida. Los montes y los collados levantarán canción, alegría delante de vosotros, y todo se va a acomodar para que sea una fiesta, una alegría en tu vida. Versículo 13. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre y señal eterna de que nunca vas a ser derrotado, raído, cortado. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mira, todo lo malo que te pasaba, antes eran espinos, ahora va a ser bendición. Ahora te voy a bendecir con frutos abundantes. Todo lo malo va a cambiar y todo se va a acomodar para que sea un disfrute la bendición que te doy. Amén. Dele un aplauso. Sí. Versículo 13, estamos en Segunda de Reyes 3. Versículo 13, vemos que Eliseo se enoja con el... ¿Qué viene a hacer el rey de Israel? Porque el rey de Israel es hijo de Acab y hijo de Jezabel. Entonces dice, si toda la vida ha estado consultando a los profetas de su padre y de su madre, a los profetas de Baal y de Asera, y ahora vienes a mí, no te quiero ni ver. No, pará, lo que pasa es que parece que Dios nos va a entregar y vamos a ser derrotados por los moabitas. Versículo 14, le dice, mira, si no estuviera aquí Josafat, el rey de Judá, ni te escucho, ni te miro, ni te veo, no te presto atención. Ahora, no me has buscado, bueno, yo no sé a quién le dirá esto, pero no me has buscado en todo el año. Nunca vienes a la iglesia, no vienes a la barca, no lees la palabra, no me buscas en oración, no te conectas conmigo. Y ahora, porque estás en una necesidad, me vienes a ver. Y antes ibas al horóscopo, ibas a los amigos del mundo a consultarle, ibas a pedir consejos, a todos menos a mí. Y ahora, cuando las cosas se te ponen difíciles, vienes a mí. Si no fuera por Josafat, el rey de Judá, que es un adorador y que me alaba y me busca, ni te escucho. Versículo que sigue. Entonces ahí el profeta Eliseo dice algo, y esto escúchenlo ustedes porque para que vean la importancia del altar. Dice, tráigame un tañador.
tráigame un músico. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza, la adoración, conecta el cielo con la tierra. La palabra de Dios dice que Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, necesitaba conectar el cielo con la tierra a través de la música, a través de la adoración. Pero si un adorador está en pecado, ¿vos crees que no va a conectar con Dios? Por eso es importante la santidad del altar, la santidad del que canta, la santidad del músico, del adorador, del que alaba, porque eso crea una atmósfera para que el cielo invada la tierra, para que Dios descienda en medio de la alabanza de su pueblo. Pero Dios no va a defender a través de una adoración o de una alabanza llena de pecado, llena de basura. Gente que tiene basura en su mente, en su corazón, pero canta lindo, excelentes músicos. Entonces pidió un tañedor, pidió un músico, y mientras el músico tocaba, Dios se conectó con el profeta. Una conexión divina. Y le da la siguiente instrucción, le suelta la siguiente palabra. Versículo 16. Caben muchos pozos profundos, muchas zanjas, estanques, muchos, no pocos, y el Señor las llenará de agua, versículo que sigue, si van siguiendo, de 17 al 18, y el Señor las llenará de agua de manera sobrenatural, de modo que podrán beber ustedes y vuestras bestias, no van a morir. O sea, ¿sabe qué le estaba diciendo? Les voy a solucionar el problema. ¿Cuántas quieren que Dios les solucione el problema? Y Dios le dice, quédese tranquilo, le voy a solucionar el problema, le voy a dar agua, pero ojo, ¿dónde está el espacio para que venga el agua? ¿Dónde están los estanques? ¿Dónde están las zanjas, los pozos, para que puedan beber ustedes y puedan beber los animales? Porque si me hacen un pocito chico y beberán 2 o 3, pero todos los animales, los miles de soldados podrán beber de un pozo chico. Así que no sean escasos, hagan muchos pozos, creen mucho espacio y yo lo voy a llenar de agua y les voy a solucionar el problema. Versículo que sigue. Pero ¿saben qué? Esto es poco. El Señor dice aquí, esto es poca cosa. Esto es poco. Yo los quiero bendecir mucho más que solucionarles el problema que tienen. Wow. Ay, no sé si alguien lo está agarrando, pero Dios le está diciendo, ustedes se conforman con que yo les solucione el problema, pero yo quiero darle mucho más. Les voy a solucionar el problema, pero eso es nada con la bendición que quiero darle. Ah. Entonces le dice, no solo le voy a hacer esto, solucionarles el problema, sino que también le voy a dar la victoria sobre sus enemigos. Amén. Versículo 19. Aquí le dice lo que tienen que hacer. Mire, usted tiene un enemigo que todo el 2025 y posiblemente desde que nacieron ha estado atacándolos, siendo cruel con ustedes, arruinándoles la vida, las ganas de vivir, les roba la alegría, provoca lágrimas, dolor, miedos, depresión, angustias. Así que vamos a destruir el enemigo. Porque dice, no solo lo van a vencer, lo van a destruir. Entonces, ¿qué le dice? Le voy a dar el poder para que ustedes destruyan ciudades fortificadas. Y toda villa, toda ciudad. Y talaréis todo buen árbol. No dejarás ningún árbol bueno que dé frutos. Ellos no tienen que tener de dónde comer. Cegaréis las fuentes de agua. Miren, en el agua está la vida del ser humano. Nosotros, el mayor porcentaje del cuerpo humano es agua.
Entonces, sin agua nos morimos. Entonces ustedes van a cegar esos pozos, esos estanques, le van a echar tierra, le van a echar piedra, lo van a secar, cosas que ellos no tengan de dónde reponer fuerzas. Aquí les está por dar agua para que repongan fuerza a ellos y fuerza a sus animales. Pero ¿sabes qué? Le vamos a quitar, le vamos a secar los pozos para que ellos no repongan fuerza, para que no los vuelva a atacar. Y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Esto es algo bíblico que hacían los ejércitos. No sé si se acuerdan ustedes, creo que es el general Belgrano, con el éxodo jujeño, que entre una de las cosas que hizo fue quemar las cosechas, echar piedras sobre los campos, porque donde hay piedras no puedes pasar el arado, porque para pasar el arado tienes que limpiar y sacar todas las piedras. Cuando vos le echas piedras al terreno, lo arruinas para que coseche. Y lo que le está diciendo ahí, a ver, poneme Eclesiastés 3:5. Porque Eclesiastés 3:5 dice que hay tiempo para todas las cosas. Eclesiastés 3:5. Entonces, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. O sea que hay un tiempo donde cuando vos pones piedras sobre un terreno, nadie puede cosechar. Ahí no va a haber cosecha. ¿Qué le está diciendo? Arruinemos todo lo de vuestro enemigo para que no los vuelva a atacar. ¿Lo está entendiendo? Volveme a Segunda de Reyes. Entonces, dice, destruirán todo para que quede totalmente arruinado sus enemigos y nunca más le quite la alegría, la gana del disfrute, la gana de bailar. No va a haber más problemas, que ellos no te van a causar más problemas. No sé si usted tiene alguna circunstancia que usted dice, yo quiero, Señor, que esa persona o que esa situación nunca más me cause ningún problema. No quiero que nunca más esa enfermedad vuelva a mi cuerpo. No sé si a alguien le pasa esto, que tiene enfermedad o un vicio o lo que sea, y Señor, no quiero que nunca más esto aparezca. Bueno, hay que destruirlo de raíz. Después de la palabra profética que reciben, se ponen a trabajar, porque si no cavaban los pozos, no se manifiesta lo sobrenatural. Porque no hay espacio para la manifestación de lo sobrenatural. Entonces era necesario que se pongan a cavar, ¿me entiende?, para que lo profetizado se manifieste en lo natural. Entonces, se pudieron a cavar pozos, zanjas, estanques, lo que usted quiera. ¿Con qué cavaron? Es un ejército. ¿Con qué cavaron las zanjas profundas, los estanques, los pozos profundos? Y muchos. Dígame, ayúdeme a pensar. ¿Con qué? Con la espada. ¿Con qué más? ¿Ah? Escudos. Bueno. Deuteronomio 23, versículo 13. Todo soldado tenía que llevar una baba, una estaca. Parte del equipo de un soldado es la estaca. No había soldado que no lleve una estaca. La versión, no me acuerdo, creo que es la NTV, dice en vez de estacas, pala. Y si usted ha visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando cavaban trincheras, todo soldado llevaba en la mochila una palita chica para cavar. ¿Se acuerdan? Las zanjas donde se metían a defenderse. O sea que todos, hay más,
Hay una película de un soldado que no quiere penar por... hasta el último hombre se llama. Un objetor de conciencia que no quería armar, y él va rescatando. Y hay un pasaje donde uno de los soldados mata al enemigo con una de esas palas chiquitas porque ya no tenía balas, no tenía otra cosa, y lo único que tenía, que era una VAP en la mano, una estaca, una pala, y lo mató. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio. Escuche bien esto. Cada persona tendrá una pala. No, volveme a poner Reina Valera. Tendrá también entre sus armas una estaca. ¿Quiénes? Vamos a dar el contexto para que lo entienda. Versículo 12. Vamos, ahora estoy en modo maestro, vamos. Tendrás, poneme NBI mejor. A ver si me ayudan. Ayúdenme a... Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer sus necesidades. Versículo 13. Y como parte del equipo, está hablando del ejército, tendrás una pala o una estaca con la que cavarás un hueco y luego vas a hacer tu necesidad, tus excrementos ahí, y lo vas a cubrir. ¿Lo entiende o se lo explico? No, mejor no le explico más. Ahí. ¿Me está entendiendo? Esto es una orden que da Dios. Cuando un ejército sale, todo ejército, todo soldado tenía que llevar una pala, una estaca, y había que tener un lugar para hacer sus necesidades y después de hacerlo, cubrir. ¿Por qué? Versículo 14, todo tiene un porqué. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregarte tus enemigos en tu mano. O sea, nos quiere dar la victoria, nos quiere dar protección, seguridad y victoria. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Ahora, si el Señor va a caminar por medio del campamento y hay excrementos, algo indecente, se apartará de ti. Porque Dios es santo. Entonces, en el campamento no hagan nada de eso. Busquen un lugar, caben con las estacas. Ahora, volvamos a esto. Cada soldado tiene una estaca. Una estaca. Y con esas estacas cavaron. No sé si yo lo estoy transmitiendo. La palabra profética nos habla que como arma de guerra, este año Dios nos da la estaca, nos da el pasaje de Jueces, donde Jael clava la estaca en la cabeza de Sísara. Ahora, no solo es un arma, sino también es un elemento necesario, estratégico para cavar y desechar. Pero también era necesario para cavar profundo. Mire, este año yo creo que esa estaca es la Biblia, la palabra de Dios, porque ¿sabes qué? Necesitamos cavar profundo, necesitamos profundizar nuestra relación con Dios. Sin relaciones con Dios profundas, posiblemente no veamos el milagro de abundancia. Hay gente que quiere el milagro de abundancia sin cambiar su manera de vivir, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Siguen llenos, por ejemplo, de orgullo. Y donde Dios ve orgullo, Dios no se acerca, porque Dios resiste al orgulloso y se acerca al humilde de corazón. No te voy a poner otro ejemplo de pecado, simplemente con el del orgullo. Entonces nosotros queremos que Dios, volveme al versículo 14, en ese versículo dice, Dios quiere caminar en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu familia, porque quiere bendecirte, porque quiere darte la victoria, quiere solucionarte los problemas, pero fíjate, por lo menos, perdoná, volvete humilde, deja de hacer las cosas que no agradan a Dios, porque si no, no seduces a Dios para que habite en medio de tu casa. Entonces es muy fuerte.
Entonces, esto produjo, volveme a 2 de Reyes 3, un cambio en la mirada. Porque de pronto dejaron de mirar lo desierto, dejaron de mirar lo seco, dejaron de mirar la escasez, dejaron de ver el peligro de muerte y se enfocaron en la palabra de Dios. ¿Por qué sé que se enfocaron? Porque cavaron las zanjas. Porque cuando Dios te dice, vas a ser abogado, ¿qué es lo que haces? Inscribirte en la universidad. Eso significa que le has creído a Dios. Entonces te inscribes en la universidad, paga la matrícula, empiezas a cursar y empiezas a rendir, aunque te lleve 5 o 6 años. Eso significa que has creído una palabra, porque te la has puesto por obra. Porque el que la pone por obra es porque tiene fundamento sobre la palabra. Y un fundamento habla de profundidad. Y eso habla de tu fe. Tu fe tiene que ser profunda. Dejas de mirar el problema y te enfocas en la palabra. Deja de mirar en lo que no tienes y cavas tus estanques para que se llenen de abundancia. Versículo 20. En el versículo 20 dice, vinieron aguas por el camino de Edom. Se llenaron todas las zanjas. ¿Qué se llenó de agua? Todas las zanjas que había, o todos los pozos, o todos los estanques. Todos. O sea, si habían cavado 2, se llenaron 2. Si habían cavado 1000, se llenaron los 1000. Porque nunca se trata de lo que Dios da, porque lo que Dios da, Él tiene de sobra para darte. Y quiere darte en abundancia. El problema nunca se trata del aceite, se trata de cuántas tinajas tienes. Nunca se trató de qué cantidad de agua podía llenar Dios. No, Dios tiene para llenar todas y más. La cosa era cuántas habías cavado, cuánto esperabas recibir. Y ahora el versículo 20 lo que dice, que las zanjas estaban llenas de agua, como lo había dicho Dios, pero el agua vino de Edom. Diga conmigo, el agua vino de Edom. ¿Sabes qué significa esto? Que el agua vino de donde no lo esperabas. El milagro vino, la abundancia vino de donde no lo esperas. ¡Wow! Porque hay muchos que tienen una mente estructurada, religiosa, limitada, que siempre creen que los milagros vienen de los lugares como, no, si Dios me ha dicho que me van a conectar, bueno, seguro que viene de aquel lado. El Señor me ha dicho que voy a tener una casa este año. Seguro que va a venir del gobierno, me tengo que juntar con aquella amiga que es puntera política para que por ahí venga la casa. No, no es como lo esperas. Porque esto es lo que dice Dios, yo te quiero sorprender. Porque si las cosas vienen por como la esperas, nunca va a haber una sorpresa. Entonces lo que Dios quiere hacer es sorprenderte con lo que va a hacer. Y lo que pasa, la gente dice, va a venir agua, ¿será que va a llover? ¿Será que el viento va a correr una nube? No. Este va a ser un año de abundancia, 2026 es un año de abundancia, pero la abundancia va a venir de donde menos la esperas. Escucha, no vas a ver viento, no vas a ver lluvia, porque Dios se va a manifestar como Él quiera, no como tú esperas. Porque hay gente que está esperando que Dios se manifieste de determinada manera. Ay, si hago esta oración, seguro que Dios me escucha. Si canto esta canción, seguro que Dios baja a mi presencia. Muchas veces nosotros tenemos tenemos formas que pensamos que las cosas tienen que hacerse de esa forma. Y nos olvidamos que Dios tiene una imaginación, es creativo, mire, creó todo. Todo lo que conocemos lo creó Dios.
Así que deja de pensar que se va a manifestar en tu vida como vos quieres, sino se va a manifestar como Él quiere, no como tú esperas. Y vas a ver que su manifestación te va a sorprender porque va a ser mucho más abundante de lo que imaginas. Pero no es que se me ocurra a mí, porque si no parecería esos predicadores motivadores. Dios te va a dar mucho más de lo que pediste, imaginaste o soñaste. Pero vamos a poner Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, qué nos dice Dios en su palabra en la carta a los Efesios. Y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros si estamos conectados. ¿Qué conexión tienes con el Espíritu Santo? Vive en vos, vive en nosotros, pero ¿estás relacionado con el que vive? Yo puedo tener a alguien viviendo en el fondo de mi casa y no verlo nunca, o una vez a la semana. El poder que opera en ti es el poder del Espíritu Santo, poder que puede resucitar hasta un muerto. Pero ¿tienes relación con el Espíritu Santo? ¿Tienes una relación profunda para que pueda operar mucho más abundantemente de lo que imaginamos o pedimos? Porque depende de tu relación. Dios quiere darte mucho más abundantemente, pero ¿has creado el espacio? ¿Cuántas zanjas? Aunque no haya lluvias, el estanque se va a llenar porque Dios lo dispuso. Todo depende de las zanjas que caves. Y Dios te dice, cava muchas zanjas, no seas escaso. Rompe tu mentalidad de escasez para que recibas la abundancia de Dios. Porque el Señor ya les había prometido también que no solo les iba a solucionar el problema del agua, sino que le iba a dar la victoria. Y aquí voy a acelerar un poquito para que podamos entender. Cuando los moabitas se levantan y ven el agua, piensan, permitime, cortar ya esto para que no hagan los ruidos. Entonces, los moabitas piensan que es sangre y que se han peleado entre ellos, que se han desconocido y se han matado entre los tres reyes de Israel, de Judá y de Edom. Entonces dice, vamos, matémoslos del todo y agarremos el botín. Agarremos el botín. Y cuando bajaron, porque ¿sabes qué? Cuando Dios te va a dar la victoria, Dios va a confundir a tus enemigos. No te va a confundir a vos, le va a confundir a tus enemigos. Y Dios confundió a los enemigos, pensaban que era sangre, bajaron, salió el ejército y los venció. Y empezó a perseguirlos, y empezó a matarlos, y empezó a cortar los árboles, y empezó a destruir las ciudades, como decía la palabra profética, y empezaba a tirar piedras sobre los campos para arruinarlos. Pero aquí en esta historia hay algo que realmente me llama la atención y lo veo en muchos de los cristianos. No terminan de cumplir lo que Dios les dijo que hagan. Es como que se conforman con lo que ya recibieron. De pronto, el rey de Moab, ahí lo tiene usted, en su Biblia, tomó a su primogénito y lo sacrificó, lo mató en holocausto sobre la muralla. ¿Y sabes qué? Dice una versión, esto causó pánico a las tropas de Israel, de Judá y de Edom.
Esto les causó pánico, en otra versión, los aterrorizó, que decidieron, bueno, volvamos. Lo que tendrían que haber hecho ellos es continuar y exterminar a todos los moabitas. Y nunca más los moabitas hubieran vuelto a atacarlo. Pero a veces nosotros dejamos vivos a nuestros enemigos. Por eso de vez en cuando, después de pasado un tiempo, vuelven a aparecer los mismos problemas. Porque no concluyes la palabra profética. Ellos se llenaron de miedo, ilógico. Entonces dicen, bueno, no, ¿para qué voy a seguir? No, mirá lo que está pasando. Si hasta aquí ya está, ya me solucionó el problema, ya derroté un poco al enemigo. Ya está, con esto, y te vuelves atrás. ¿Sabe la cantidad de gente que yo veo volverse atrás? Que ha venido aquí a la iglesia con un problema, Dios le ha solucionado el problema, y cuando la cosa empieza, el compromiso y la manifestación y estar en las cosas de Dios, dice, no, pero hasta aquí, porque hace calor, porque no andan los aires, o porque yo ya está, ya para qué voy a seguir yendo a la iglesia todos los días, para qué voy, y dejan de venir, dejan inconclusa la obra de Dios en su vida. Dios envió una palabra para hacerte prosperar en todo, pero muchas veces no dejas, sos vos el que no deja que la palabra prospere hasta el final. Porque el final de una palabra prosperada es volver a Dios diciendo, Señor, para lo que me mandaste lo hice. Y muchas veces somos nosotros, por miedo, por temor, por inseguridad, porque de pronto, uy, mirá lo que hace este loco, no, mejor déjalo a ese y volvamos a nuestra casa, ya está, ya tenemos lo que hemos querido, tenemos botín, ya está. ¿Y ese es qué problema de qué? De una mentalidad. Ese es problema de una mentalidad no acostumbrada a la victoria. Ese es un problema de una mentalidad acostumbrada a hacer las cosas a medias. Hasta aquí está bien. Por eso es tiempo de cambiar tu mentalidad para que la palabra de Dios prospere en tu vida. Muchas veces la palabra de Dios no prospera en nuestra vida por nuestra manera de pensar o por nuestra manera de sentir. Nuestra carne no deja que la palabra prospere. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Lo más difícil no es aprender. Lo más difícil es desaprender costumbres, formas de pensar para aprender algo nuevo. Porque cuando no conoces nada es fácil aprender. Pero desaprender, sobre todo si tienes orgullo. Pero yo siempre lo he hecho así. Mi mamá lo hacía de esta manera. ¿Por qué voy a cambiar ahora? ¿Por qué la Biblia dice? Y eso fue hace 2000 años. Ya las cosas deben... Qué difícil es desaprender para volver a aprender. Y muchas veces en las cosas de Dios, el límite que le ponemos nosotros a las manifestaciones de bendiciones, de abundancia para nuestra vida, son que no hemos desaprendido costumbres del mundo. Y sobre las costumbres no desaprendidas, hemos agregado las cosas de Dios. Entonces hemos creado una mezcla, un sincretismo entre lo humano, lo satánico y lo de Dios. Y tenemos tal barullo en la mente que a veces cuando escucho a algunos que vienen a ministrar, digo, no entendiste nada. Porque tienen una confusión. Es como que las cosas de Dios son para la iglesia. En mi vida matrimonial es otra, en mi negocio lo manejo de otra manera. No. Es todo o nada. Terminá de hacer, caminá tu manera de pensar para que aprendas a moverte en una atmósfera de milagros y verás la abundancia de Dios, porque su palabra no volverá a él vacía. Y esta es la historia, y espero que hayas encontrado en esta historia señales de la palabra profética para que te guíen hacia un camino de bendición. Cierra tus ojos donde estás y dile al Señor, Señor,
Si mi mente me traiciona, tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Señor, activa la mente de Cristo porque es una mente sobrenatural. Es una mente que se mueve por fe, es una mente que se mueve y está acostumbrado a milagros. Yo quiero tener esa mente en mí, una mente que crea atmósferas para milagros constantes. Señor, si mi corazón pone límites para recibir la abundancia de bendiciones que tú has preparado, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, ponme tu corazón. Quítame este corazón limitado de piedra, carnal, humano, y ponme un corazón que cree sin límites. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que este es un año que Dios quiere darte mucho más abundantemente de lo que has pedido, mucho más abundantemente de lo que estás viviendo, mucho más abundantemente de tus expectativas, pero prepara los espacios. Toma tu bab, toma tu pala, toma tu estaca y cava pozos, y no pocos, y cava pozos profundos, estanques, para que Dios pueda llenarlo de bendiciones. Porque, ¿sabes qué? Porque no va a ser como vos esperas. No va a ser como vos esperas. Y te digo la verdad, yo no sé cómo, pero sé que viene algo grande.